En este video hablaremos de la última cónica que nos resta ver, la hipérbola. La definición de hipérbola recuerda bastante a la de elipse. Una hipérbola es un conjunto que partiendo de dos puntos f1 y f2 y un número k mayor que 0, consiste de todos los puntos p tales que la resta de las distancias entre p y f1 y la distancia entre p y f2 tiene valor absoluto k. En otras palabras, la resta es igual a k o a menos k. A los puntos f1 y f2 los llamamos focos de la hipérbola. Como antes, los focos pueden ser cualquier par de puntos del plano, pero nos limitaremos a los casos más simples de focos alineados horizontalmente o verticalmente. Comenzaremos con el caso en que los focos están sobre el eje Y, con el origen como punto medio entre ellos. Entonces los focos pueden expresarse como los pares 0C y 0-C, siendo C un número real positivo. De este modo la distancia entre los focos es 2C. Para este caso el apunte nos muestra que la ecuación es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea que es como la fórmula de la elipse, pero el más del medio ahora se transformó en un menos. Por otro lado, se verifica que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, y para todo punto P de la hipérbola, la resta de las distancias del punto a los focos tiene valor absoluto 2a. Notemos entonces que a diferencia del caso de la elipse, c es la más grande de las constantes, y con respecto a y a b, la relación de tamaño entre estas dos letras puede ser cualquiera. Podemos tener que a es mayor que b es mayor que a, o incluso que son iguales. Para tener una idea de cómo luce el gráfico de una hipérbola, despejemos la variable y. Para ello podemos seguir los pasos habituales de multiplicar por a cuadrado o b cuadrado ambos lados de la igualdad, sumar a cuadrado x cuadrado, sacar factor común a cuadrado del lado derecho, dividir por b cuadrado y finalmente tomar la raíz cuadrada. Esto nos da dos soluciones, y igual a más menos a sobre b por la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado. Cada una de estas ecuaciones nos da gráficos distintos separados. Uno arriba del eje x, el que es positivo, y el otro debajo del eje x, el que es negativo. A cada uno de ellos llamaremos rama de la hipérbola. Tratemos de deducir ahora qué forma tendrá cada rama. Lo que nos quedó adentro de la raíz cuadrada es una expresión cuadrática. Cuando x se vuelve un número muy grande, el valor de su cuadrado crece cada vez más rápido. Pero en este caso, aplicar la raíz cuadrada reducirá bastante el tamaño del número adentro. Por eso el gráfico de cada rama es más achatado que el gráfico de una parábola y luce como en la imagen. Por otro lado, como la ecuación tiene a x y a y al cuadrado solamente, el cumplimiento de esta ecuación no depende del signo de las variables. Por ejemplo, si yo a x le di valor 3 y a y le di cualquier otro valor, y luego cambio el valor de x de 3 a menos 3, el valor del lado izquierdo no cambia y la veracidad de la ecuación no se ve afectada. Lo que quiero decir es que si un punto de coordenadas x, y está en la hipérbola, también estarán menos xy, x menos y menos x menos y. Esto implica que, como se puede ver en el dibujo, la gráfica es simétrica con respecto al eje x y al eje y. El eje Y, que contiene a los focos, es llamado eje transversal porque atraviesa la hipérbola. Si reemplazamos a x por 0 en la ecuación, nos queda y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1, que tiene soluciones y igual a más menos a.
Esto nos da los puntos 0A y 0 menos A que están sobre el eje transversal y que reciben el nombre de vértices. Se puede apreciar acá una diferencia con el caso de la elipse. En una elipse los focos están entre los vértices, en cambio para una hipérbola los vértices están entre los focos. El eje X no tiene puntos en común con la hipérbola. Esto lo podemos ver gráficamente o algebraicamente. Porque si reemplazamos a y por 0, nos queda una ecuación que se puede reescribir como x cuadrado igual a menos b cuadrado. Y como el cuadrado de x no puede ser igual a un número negativo, esta igualdad no tiene solución. A este eje que no corta a la hipérbola y que deja una rama de un lado y una rama del otro, lo llamaremos eje conjugado. Otro detalle es que si se mira la gráfica con más atención, a medida que nos desplazamos hacia los lados, luce cada vez más similar a una recta. Esto se debe a que justamente una de las propiedades de las hipérbolas es que tienen asíntotas. Tratemos ahora de deducir las ecuaciones de dichas asíntotas. Para empezar, consideremos la ecuación de la rama superior y trabajemos con la raíz cuadrada que ésta tiene. La idea es que cuando x es un número muy grande, positivo o negativo, el valor de x cuadrado será extremadamente grande comparado con el de b cuadrado, que está fijo. Entonces, es de esperar que el valor de la raíz cuadrada cambie muy poco si sacamos al término b cuadrado de adentro de la raíz. De valer esto realmente, el valor de la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado sería casi igual al de la raíz cuadrada de x cuadrado. Para confirmar esto tendremos que usar técnicas más del análisis, más relacionadas con el concepto de límite. Consideremos la resta de las raíces cuadradas y multipliquemos a esta resta arriba y abajo por su expresión conjugada para obtener otra expresión equivalente. La expresión conjugada consiste de los mismos términos, pero ahora sumados, o sea, se cambia solamente el signo del medio. Lo que estamos haciendo de hecho es aplicar técnicas de racionalización. La racionalización consistía en multiplicar una expresión con raíces cuadradas por otra expresión para que las raíces cuadradas desaparezcan. Cuando una expresión es multiplicada por su conjugado, lo que siempre se genera es la diferencia de los cuadrados de sus términos, lo cual se puede verificar aplicando la propiedad distributiva. Son justamente estos cuadrados los que hacen que las raíces cuadradas se cancelen. Simplificando, nos queda numerador b cuadrado y denominador raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado más raíz cuadrada de x cuadrado. Mientras el numerador ahora es fijo, el denominador es cada vez más grande cuando x se vuelve más y más grande, tanto con signo positivo como con signo negativo. Entonces la división de algo fijo por algo cada vez más grande va a dar resultados cada vez más cercanos a cero. Esto demuestra que hacia el infinito y el menos infinito, la raíz cuadrada de x cuadrado aproxima cada vez mejor la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado, y esto se mantiene si multiplicamos a las raíces por a dividido b. Ahora, la raíz cuadrada de x cuadrado es igual al valor absoluto de x. Por lo tanto, para valores de x muy grandes, positivos o negativos, el gráfico de la rama superior puede ser aproximado por la función y igual a a sobre b por módulo de x, cuyo gráfico tiene forma de b. Similarmente, el gráfico de la rama inferior es aproximado por la función y igual a menos a sobre b por valor absoluto de x,
cuyo gráfico es la misma b reflejada con respecto al eje x. Estas dos b juntas son la unión de las gráficas de las rectas y igual a sobre b por x e y igual a menos a sobre b por x. Por lo tanto, concluimos que estas dos rectas son las asíntotas de la hipérbola. Existe un método práctico para graficar las asíntotas que consiste en dibujar un rectángulo de dimensiones 2a por 2b centrado en el centro de la hipérbola y que pasa por los vértices. Luego se dibujan las rectas que contienen las diagonales del rectángulo. Usando los lados del rectángulo y que la pendiente es igual al cambio en y dividido por el cambio en x, concluimos que la pendiente de la recta creciente es igual a 2a dividido 2b, que al simplificarse se convierte en a dividido b. Similarmente, la recta decreciente tiene pendiente menos a sobre b. Como ambas pasan por el origen, son justamente las rectas a sobre b por x e y igual a menos a sobre b por x. También vale que el origen está a distancia a de los lados horizontales y a distancia b de los lados verticales. Consideremos ahora la hipérbola con focos en el eje x y centrada en el origen también. Entonces podemos expresar los focos como los pares C0 y menos C0, donde C es un número real no nulo. Aquí es igual que antes, la única diferencia es que x e y intercambian sus roles. Así, en las ecuaciones que teníamos para el caso anterior, x e y intercambian posiciones, y en los pares ordenados que teníamos se dan vuelta, x pasa a ser y viceversa. Así, la ecuación de la hipérbola pasa a ser ahora x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, valiendo aún que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado y que para todo punto P de la hipérbola, la resta de las distancias de P a los focos tiene valor absoluto 2a. Aplicando la regla de dar vuelta a los pares, ahora tendremos que los vértices son a0 y menos a0. Ahora, en lugar de una rama superior y una rama inferior, tendremos una rama derecha y una rama izquierda, con ecuaciones y igual a sobre b por la raíz cuadrada de y cuadrado más b cuadrado, y la misma ecuación con el agregado de un menos. Con respecto a las asíntotas, también hacemos un intercambio de las letras y nos queda x igual a sobre b por y y x igual a menos a sobre b por y. Lo que pasa aquí es que nosotros estamos más acostumbrados a despejar a la letra y en ese caso resultan las ecuaciones y igual a b sobre a por x e y igual a menos b sobre a por x. Esto nos muestra que hay que tener cuidado porque para un caso la fórmula de la asíntota tiene la fracción a sobre b y ahora tenemos b sobre a. El gráfico de la hipérbola y sus partes va a lucir como en la figura. Notemos ahora que el eje transversal es el eje x, no cambiando que el eje transversal contiene a los focos y los vértices. Por otro lado, el eje y pasó a ser el eje conjugado. Veamos un par de casos concretos de gráficos de hipérbolas. La primera ecuación que consideramos es y cuadrado sobre 15 menos x cuadrado sobre 49 igual a 1. Como el término positivo es el que posee a y, el eje transversal es el eje y, que contendrá a los vértices y los focos. Los denominadores nos dicen que son iguales a qué son iguales los cuadrados de a y de b. Con eso se llega a que a es igual a la raíz cuadrada de 15, teniéndose entonces vértices 0 raíz de 15 y 0 menos raíz de 15 sobre el eje y. A su vez vale que b es igual a 7. Este es un claro ejemplo de que b puede ser mayor a a. Incluso a y b pueden ser iguales. Con respecto a c, es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado,
que en este caso es igual a 8. Por lo tanto, tenemos focos 0, 8 y 0, menos 8 sobre el eje Y. Para este caso vale la fórmula para las asíntotas que tiene la fracción a sobre b, quedándonos que las asíntotas son y igual a la raíz de 15 sobre 7 por x e y igual a menos raíz cuadrada de 15 sobre 7 por x. A estas asíntotas podemos dibujarlas también mediante el rectángulo que cruza el eje x en menos 7 y 7 y cruza el eje y en más y menos raíz cuadrada de 15. El gráfico final posee una rama superior y una rama inferior. Pasemos ahora a la ecuación x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. En este caso, el término positivo tiene a x, lo que nos dice que el eje transversal es el eje x, y que allí podremos encontrar a los vértices y los focos. De las observaciones de los denominadores surge que a es igual a 4 y que b es igual a 3. Por lo tanto, usando los valores de a, surge que los vértices son 4, 0 y menos 4, 0 sobre el eje x. El cálculo de c esta vez nos da que c es igual a 5 y entonces los focos son 5, 0 y menos 5, 0. En este caso vale la fórmula de las asíntotas que tiene a la fracción b sobre a, por lo que las asíntotas son y igual a 3 cuartos de x e y igual a menos 3 cuartos de x. El gráfico final de la hipérbola tiene una rama izquierda y una rama derecha.